sombras veo calles salvajes. Hoy se apaga el sol, hoy se tiñe el mar, niños sin un hogar. Llevo 18 años aproximadamente. Me metí a Scout porque vi un grupito de niños uniformados y pregunté qué eran y qué hacían. Y pues me explicaron qué hacían, que básicamente decían que era acampar y que hacían juegos, y entonces eso me gustaba mucho. Entonces pues yo les dije a mis papás que yo quería entrar a eso. Resulta que en el colegio donde trabajaba mi papá, donde trabaja, hay un grupo de Scout, que es en el que estoy, el 14. Y un día me llevó ahí al colegio y estaban haciendo una actividad. Y el colegio tiene una parte que es boscosa. Y entonces estaban haciendo una cosa que nosotros llamamos que es maraña. Entonces estaban empantanando a los muchachos y estaban jugando y tenían los ojos vendados. Y a mí me gustó todo eso. Yo no sé por qué, pero me gustó. Yo creo que uno se va encariñando a medida que van pasando las actividades, ¿cierto? Las actividades siempre son buenas y son más buenas cuando uno le pone ánimo, ¿sí? Porque si igual yo si voy pues con muy poco interés, pues de pronto me puedo hacer el ánimo muy bajo y las cosas no van a salir bien. A medida que yo fui pues participando de las actividades, pues le fui cogiendo cariño, además conocí gente, además paseé, y lo que más me gusta es estar en la naturaleza, acampar. Entonces eso fue lo que más me fue motivando. Y la vivencia que a mí más me marcó fue el día en el que a mí me consagraron, que la consagración es cuando a uno le ponen el uniforme, le ponen la pañoleta y lo hacen ya un miembro más activo, ¿sí? Porque uno puede ser scout en ropa, pues digamos nuevo, pero uno se siente más scout cuando uno está uniformado con la pañoleta, ¿cierto? Yo ponía scout por encima de todo. Entonces yo, por ejemplo, en el colegio yo no comía para poder ahorrar, para poder pagar las actividades. Muchas veces no iba a paseos familiares por estar en scout, o no salía con mis amigos por estar en scout, y así. Entonces se volvió más eso se volvió un estilo de vida. Eso es. Ser scout es pues a mí me gusta mucho. Tiene muchos beneficios, por así decirlo. Por ejemplo, donde uno vaya, uno va a encontrar un scout, y los scouts, entre scouts nos ayudamos. Scout larda, o sea, el scout hace a una persona muy íntegra, hace líderes, hace personas de bien, fomenta pues cuidar la naturaleza, los animales. Entonces, en mi concepto, pues la verdad es muy bueno el movimiento. Digamos que en Colombia ser scout tiene varios sinónimos. Primero, ser ñoño, que vendemos galletitas, o que somos gays, o que nos vamos a acampar y que por ahí fumamos marihuana y que no sé qué, ¿cierto? Pero es porque digamos que en la sociedad en que vivimos es muy respetuosa. De lo que uno, o sea, en lo que uno esté metido, a eso lo respetan. Mientras que en otros países ser scout es un símbolo de respeto. Por ejemplo, en Estados Unidos, los niños de scout de Estados Unidos, que se dividen por Boy Scout y Girl Scout, no son combinados, siempre son aparte por géneros. A ellos los respetan mucho, a ellos no los molestan, porque ellos saben, digamos, la calidad de personas que son. El ideal básicamente es formar hombres y mujeres de bien, ¿cierto? Que les sirvan a la sociedad. Yo creo que yo aún lo sigo viviendo. Ahora, uno no es solo scout cuando tenga uniforme, uno es scout siempre, ¿cierto? Digamos que dentro de nuestra ley tenemos algo que es hacer una buena acción diaria. Entonces muchas veces está, por ejemplo, en ceder el puesto, en guardar la basurita del dulce en el bolsillo. Pues no siempre es solo pasar el viejito de calle ya. Siempre es dejar el interés, el egoísmo más bien, dejar el egoísmo y hacer las cosas bien. Tratar de cambiar, digo yo, a veces el chip de la gente, que la gente ahora es muy egoísta y solo quieren, por ejemplo, el puesto para ellos. Así estén recién levantados y no estén cansados, no ceden el puesto. Pero lo ideal sigue. Que yo trato de seguirlo, sí, y es como lo importante. Y para mí ser scout, entonces, digamos que al principio sí era muy complicado, porque entonces en el colegio le hacían uno bullying, porque lo jodían mucho, las bromas, no sé qué. Pero uno va creciendo y uno va aprendiendo pues como a crecer con eso mismo.
y uno ya pues no le pone cuidado, el que lo quiera molestar que lo moleste, a la final uno la pasa más bueno que ellos. Creo en el movimiento desde que no se ponga por encima el dinero. Cuando uno pone por encima, pues digamos que el movimiento muchas veces pone por encima la capacidad de dinero, que de la calidad de las actividades o de los mismos muchachos, ahí sí es pues malo cuando ponen por encima el dinero. Si no, las cosas de verdad que siendo así, sí se puede decir que uno cree en el movimiento. Yo creo que la identidad empieza más desde los jefes, ¿sí? Desde, pues digamos como yo era muy pequeño, entonces un adulto mayor, pues uno obviamente sí señor, sí señora, ¿cierto? Con el respeto. Y empieza desde la educación de ellos, que ellos generan. Entonces es lo que le inculcan a uno desde chiquito más bien, que el uniforme es así, que la camisa por dentro, que no se ensucie, que haga eso. Entonces uno se empieza a formar, por así decirlo. Cuando uno le inculcan en el uniforme, buen orden, no sé qué, y uno ve a alguien que no lo está, entonces ahí es donde uno siente esa identidad. Uno, venga, pues que póngase el uniforme bien, mire que es que usted está demostrando una organización. Y muchas veces cuando uno tiene uniforme, un ejemplo, si uno ve a un scout fumando, uno ya tilda que todos fuman. Si uno ve a un scout bebiendo, ya todos beben, ¿cierto? Pero porque tiene el uniforme. Pero como es una persona, si fuera un civil, pues es solo él, es solo él. Entonces ahí también es por lo mismo, el uniforme da mucha identidad. ¿El por qué el uniforme? Pues porque toda organización o todo grupo necesita pues identificarse de las demás personas, de las demás organizaciones, de lo demás. Entonces más que todo por eso, por organización. La flor de lis tiene varios significados. Primero el color morado. Hay unos scouts que creen que es por el luto que uno le rinde a Baden-Powell, que es el fundador, ¿cierto? Pero no, en realidad el color morado es el color de la realeza. La flor de lis mundial está encerrada por un círculo que se llama por un nudo que se llama llano rizo. Eso es como la hermandad que nos une a todos. Y pues es un nudo muy usado pues por todos los scouts. Para nosotros los scouts es muy importante porque eso nos identifica en todo el mundo. Entonces uno ve a una persona, por ejemplo, como le contaba que Bear Grylls, en los programas que él tiene, en la chaqueta, él tiene acá la flor de lis. Entonces uno identifica que esa persona es scout, así no esté con el uniforme. O a veces, por ejemplo, con la manilla. Bueno, esta manilla no es del uniforme, pero uno a veces se la pone y hay gente que uno ve, no, ese es de scout, ese es de scout. Sea de esa ciudad, sea de otra, uno simplemente con algún símbolo que tenga, pues que diga scout, uno ya lo relaciona. Nosotros tenemos la ley scout, que son 10 puntos, pero hay pues unos más importantes que, bueno, en realidad todos son importantes, pero hay unos que usamos más, ¿cierto? Entonces el scout, por ejemplo, el scout es honesto, el scout ríe y canta sus dificultades, el scout cuida la naturaleza, el scout es amigo y hermano de todo scout, el scout es puro y limpio de pensamiento, cosa que es muy difícil hacer, pero es una ley. Y así varios puntos que es como los 10 mandamientos, pero para nosotros es la ley scout. Hay castigos, dependiendo de la falta. Hay un órgano a nivel nacional. Bueno, primero, dependiendo de la falta en consideración, se toma según el rango. Entonces, si es, por ejemplo, una falta leve que se pueda manejar en el grupo, bueno, se resuelve en el grupo, o sea, que no vuelva el muchacho, lo castigan. Si es una falta más grave, que se resuelva regional, pues que haya algo regional, pues se resuelve en la región. Pero si es algo ya súper, hiper, mega grave, hay un ente a nivel nacional que se llama Corte de Honor Nacional. Y esa gente se encarga de evaluar esos casos y de dar la respuesta. Y pueden echar a los scouts, o los pueden demandar, los pueden meter a la cárcel. Sí, o sea, eso sigue siendo muy, muy, muy legal. Digamos que siempre he tratado de ser muy, muy correcto en las cosas, eso sí, muy honesto. Y en eso sí me baso yo, o sea, trato de que lo que a mí me inculcaron de scout, por ejemplo la ley, que el scout es honesto y no sé qué, entonces trato de afirmarlo para mi vida. Pero siempre me he desempeñado como una persona líder. Sí, desde que estaba en Maná, fui 6 de enero, cuando estuve en tropa fui guía de patrulla, yo fundé la comunidad de mi grupo, fundé el clan, ¿sí?
Entonces siempre he sido el que ha llevado la batuta de ciertas actividades y de ciertas cosas. Entonces eso sí es algo que se le puede apuntar al movimiento, y es esa parte de scout. Hay jefes que nosotros llamamos vieja guardia, que son jefes imponentes, que solo se va a hacer lo que ellos digan. O sea, si nosotros nos queremos ir por un río, pero hay una parte muy peligrosa y mejor le damos la vuelta, y él no, nos tenemos que tirar por ahí, y si no nos tiramos entonces él se emberraca y nos jode y no sé qué. Esos son los dirigentes con los que uno entra a chocar, con los que son imponentes, con los que no escuchan a los jóvenes. Y en ese caso pues se presentan pues ciertas rivalidades, por así decirlo, también, porque hay jefes que siempre quieren sobresalir que ante los muchachos, o que quieren lo mismo, tener poder, y entonces ellos se sienten el poder porque están por encima de uno en cierta jerarquía de cargo, y uno tiene que respetar eso. O sea, sí o sí, aunque esto sea voluntario no estar, de todas maneras al estar uno acepta las condiciones, y es en ese entorno en el que uno entra a chocar con las personas, en la autoridad más que todo, que no la saben manejar. Por llevar yo también mucho tiempo en el movimiento, respecto a Scout, sé muchas cosas, ¿cierto? Entonces, lo que decía, antes era más militar, antes era más estricta las cosas, el uniforme era más estricto, la asistencia a las actividades eran más estrictas, la puntualidad. Ahora no, ahora es más relajado, pero entonces entra uno a chocar con las personas nuevas que entran, porque entonces uno trata de enseñarles, no, venga, es que las cosas no son así, aquí hay que respetar. Por ejemplo, dentro del clan hay un cargo que es el presidente del clan, entonces él está por encima un poquito de los rovers. Entonces si él dice, vamos a hacer un campamento y hay que hacer esto, esto y esto, o sea, nos tenemos que repartir los trabajos. Pero hay gente que cuando el líder dice, hay que hacer esto y esto, no, es que usted, ¿por qué me manda? Si usted, yo soy, es más, se ponen por encima la edad, no, es que yo soy mayor que usted, no sé qué, pero no saben que tienen un cargo. Entonces, como esa falta de respeto, o lo que les comentaba, que hay gente que quiere tener el poder o la experiencia que otros vienen trayendo desde abajo, la quieren tener ya, entonces pasan por encima del que sea, y así. Entonces eso a veces genera también rivalidades entre los mismos. Ahora, digamos que sí cambia un poco, porque yo me desempeño en un cargo, por así decirlo, administrativo. Entonces me entero más de problemas, tengo choques con personas, tengo choques con jefes, entonces eso lo empieza a desanimar a uno, porque muchas veces lo que pasa es, el movimiento es de muchachos y para muchachos, ese es el ideal, ¿sí? Es decir, que los dirigentes solo se encarguen de hacer las actividades que los mismos muchachos quieren y que ellos mismos lo disfruten. Pero los dirigentes son egoístas y hacen lo que ellos consideran que queremos, sin consultarnos, ¿sí? Los que se imponen, los que no permiten que lleguemos a un debate, a un consenso de lo que queremos los jóvenes, ¿sí? Es más que todo por eso. Entonces, por ejemplo, ahorita en la rama que estoy yo, que son los rovers, trabajamos por proyectos en 3 ejes: empresa, viaje y enlace internacional y servicio. Y uno hace proyectos, entonces al hacer esos proyectos se vuelve administrativo ya. Y aparte tiene uno la vivencia scout, que es lo que no se puede perder. Pero en la parte administrativa es donde empiezan a ver los roces, porque no falta el que tenía una tarea y no la hizo, el que no gestionó, en fin. Y entonces uno, como en el cargo que yo tengo, que es nacional, entonces yo me tengo que entender con muchísima gente en Colombia, y otros pues así a nivel nacional, otros jefes, que digamos, si nosotros queremos una cosa, no, ellos imponen otra cosa. Entonces son esos choques que hacen que uno se empiece a desanimar.